Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía, en el apartado sobre el desarrollo de la celebración. Ya habíamos explicado pues, la parte de la consagración llamada, ¿no? Del momento básico, central de la consagración en la Eucaristía. Y ahora entramos ya a partir del punto 1354, que explica las partes que siguen a la consagración dentro de la plegaria eucarística. Dice, en la anamnesis que sigue, aquí de nuevo hay una palabra, como veis, pues técnica, que ahora explicaremos, ¿no? En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. Igual que ayer explicábamos una palabra también técnica de un alto contenido, ¿no? de una gran fuerza litúrgica, que es la palabra epíclesis, que decíamos que era la invocación al Padre para que envíe al Espíritu Santo, para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es la epíclesis. La anamnesis es el momento que sigue después de la consagración, cuando ya se ha hecho esa proclamación, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahora viene la anamnesis. La palabra anamnesis, traducida, tiene la etimología, ¿no?, que viene a significar como el recuerdo, el recuerdo. De hecho, de ahí viene también un poco, tiene una misma raíz la palabra que todos conoceréis, amnesia, sufre de amnesia. Es como una falta de recuerdo. Bueno, pues nosotros no queremos tener amnesia espiritual. Una cosa es la amnesia, pues la amnesia como sencillamente desgaste de nuestra memoria, que eso no deja de ser más que pues una enfermedad, un desgaste natural, que nos humilla, que también nos debe de servir para presentarnos humildes delante de Dios, cuando uno pues no es capaz de recordar ciertas oraciones, ciertas cosas, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces visitas enfermos y uno de los sufrimientos mayores que puede tener un enfermo pues es el que le falle la memoria pues para poder hacer sus oraciones, sus cosas. Igual una persona te dice, ¿cuánto me cuesta pues el ir perdiendo esa agilidad que yo tenía antes y comienzo unas oraciones y no soy capaz de terminarlas, me olvido, mezclo las cosas, vuelvo a empezar? Y bien, pero eso por mucho que nos cueste, eso por mucho que sea, pues verdaderamente es mortificante, ¿no? Pues, sin embargo, eso ante Dios, lejos de incapacitarnos, para acercarnos a Dios, pues todavía yo creo que nos permite una oración más humilde. Alguien que se pone a rezar sabiendo que no es capaz de retener en la memoria, o sea, no es capaz de ser dueño de sus propias palabras porque las cosas se le van. Todavía eso nos puede permitir hacer una oración más humilde. Más humilde. Cuando uno se pone a rezar y dice, cachi, si no sé ni la oración que quería pronunciar, no la sé, y me quedo cortado y vuelvo a empezar, eso es mortificante, eso es verdad, eso es muy mortificante. Pero si uno sabe vivirlo, es un ejercicio de oración confiada. Señor, no sé ni lo que te iba a decir, pero confío en ti y me pongo en tus manos. Y eso nos puede ayudar a tener una oración de los
de los pobres de Yahvé, una oración de aquellos que no pueden confiar en sus propios medios, en sus propias palabras, en la seguridad que le da una oración bonitamente dicha, porque también uno cuando reza parece que, no sé, se apoya también en la cierta satisfacción o seguridad que le da pues esa fórmula que utiliza, esa oración, en la que se siente bien expresado y entonces la dice y parece que se queda satisfecho. Bien, pero a veces también Dios permite una purificación para nosotros, y es que no nos acordemos, que hayamos perdido pues la agilidad de la memoria, ¿no? Y que no nos acordemos, que no nos salgan las palabras, que no nos salgan las oraciones. Y entonces, lejos de renegarnos y lejos de pensar que estamos más alejados de Dios de lo que estábamos antes, cuando éramos capaces de recitar pues todas las oraciones, lejos de pensar eso, pues no, tenemos que pensar que Dios en ese momento nos ofrece pues un acto de abandono y de apoyarnos en Él de una manera, pues con un acto de abandono. Señor, no sé ni lo que te iba a decir, pero confío en ti, me pongo en tus manos. Bien, esto es un poco lo que podemos decir la amnesia física. Eso, por mucho que sea mortificante, no es un obstáculo para unirnos a Dios, sino todo lo contrario. Lo que sí que sería un obstáculo para unirnos a Dios sería una amnesia no de tipo físico, sino de tipo teológico, ¿no? O sobrenatural. Es decir, el olvidarnos de que estamos salvados en Cristo. El olvidarnos que no soy yo el que tiene libre acceso a Dios, que no soy yo el objeto no he sido yo el motor de la salvación, sino que he sido salvado por Cristo. Esa amnesia, me refiero no de que me he olvidado una fórmula, no de que me he olvidado, no me refiero a la amnesia física, me refiero a cuando uno olvida sus raíces, olvida de que hemos sido salvados, cuando tiene una actitud como si él se autosalvase, como si uno se constituyese en salvador de sí mismo, como si él fuese el ombligo del mundo, ¿no? Pues entonces eso es certificar su muerte espiritual. Porque nosotros estamos continuamente haciendo memoria de que hemos sido salvados por Cristo y que la salvación nos ha venido gratuitamente por Jesucristo. Entonces la anamnesis, es decir, el recuerdo, ese recuerdo de la historia de salvación, de que Dios ha estado grande con nosotros, de que Dios nos ha acompañado en todo momento, ese recuerdo no podemos dejarlo en ningún momento. Ay de nosotros, ¿no? Si dejásemos en el olvido que hemos sido salvados por pura elección, por pura misericordia, y nos constituyésemos, ¿no?, en una especie de seguridad, como si nosotros hubiésemos sido los propios agentes de nuestra salvación, que no. Bien, por eso digo, viene esta parte que se llama la anamnesis, recuerda. Y he querido distinguiros, no confundamos lo que es la anamnesis en el sentido teológico de la palabra, de pues saber y confiar en que hemos sido salvados por Cristo, que hemos sido salvados gratuitamente por Él, que vivimos de regalo, porque Dios en su designio salvífico nos ha introducido en la historia de la salvación. No confundamos eso con lo que os he dicho, lo segundo, pues esa especie de pérdida de memoria, anamnesis, que a veces tiene uno que olvida las oraciones, olvida las cosas. Esa es otra cosa, eso no es un obstáculo para Dios. Bien, pero lo primero que es importante, la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para centrar bien el sentido religioso de la persona, el que uno se engarce, se inserte en la historia de salvación, en que uno no pretenda ser el ombligo del mundo, el que caigamos en cuenta de que Dios ha tenido desde el principio una historia de salvación dentro de la cual también sale al encuentro de mi vida. Por entonces recuerda, anamnesis, recuerda lo que hizo Yahvé con nuestros padres. Recuerda cómo en Abraham, cómo en Moisés, cómo en los profetas los iba conduciendo. Y recuerda cómo en Jesucristo
llegada a la plenitud de los tiempos, se reveló y nos redimió. Recuerda cómo en su cruz redentora recibimos la vida. Esto es lo importante. Recuerda, anamnesis. Entonces, por lo tanto, después de la consagración, con pequeñas variantes, ¿no? Pero todas las plegarias eucarísticas tienen una parte primera que es la que hace el sacerdote que preside la liturgia, una parte de que es de anamnesis. Por ejemplo, leo en la plegaria eucarística tercera. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias. La segunda, por ejemplo. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de la salvación. La plegaria eucarística cuarta. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos este cuerpo. Es un momento, por lo tanto, de anamnesis, de memorial. La palabra memorial siempre se ha querido matizarla y entenderla pues en su exacto sentido teológico. Memorial no solamente es hacer una memoria de un acontecimiento ocurrido en el pasado, como nosotros tomamos memoria de algo que sucedió. Memorial es algo más. Memorial es hacer recuerdo de una forma que por la fuerza del Espíritu Santo se hace presente. Es un recuerdo actualizador, es un recuerdo que se actualiza por la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el sentido último de la palabra memorial. ¿Cómo se actualiza? Pues por esa gracia del Cristo glorioso. Porque, por ejemplo, pensad que Cristo, cuando en la última cena hace ofrenda de su vida, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre, él en ese momento, bien, es verdad que esa ofrenda la está haciendo allí, en ese momento histórico concreto, hace 2000 años, Cristo hace ahí esa ofrenda. Pero, como es la persona divina la que está haciendo esa ofrenda, como es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, la que está haciendo esa ofrenda se prolonga por toda la eternidad en el cielo. El Cristo glorioso prolonga me ofrezco mi vida al Padre por siempre, de manera que lo que Cristo hizo en el Monte Calvario, ese a tus manos encomiendo mi espíritu, eso es verdad que fue pronunciado en un momento histórico concreto, pero es que ese a tus manos encomiendo mi espíritu, como estaba pronunciado por una persona divina, se prolonga fuera del tiempo por toda la eternidad en el cielo. Y ahora, cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía, volvemos a hacer presente aquí, en la historia, ese a tus manos encomiendo mi espíritu, que Cristo pronunció en el Calvario, que pasó a ser pronunciado para siempre toda la eternidad en el cielo, y ahora lo hacemos presente de nuevo, lo volvemos a meter en la historia, tantas veces como celebramos el sacramento de la Eucaristía. Por eso cuando decimos memorial no solo es hago recuerdo de lo que pasó, no, es que traigo aquí, vuelvo a traer presente, vuelvo a encarnar en esta situación histórica, a través de esta celebración litúrgica, vuelvo a traer aquí el Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que Cristo pronunció en el Monte Calvario. Esta es la fuerza del memorial. Por lo tanto, no es únicamente un recuerda vago, sino que tiene toda la fuerza del Espíritu Santo para que sea las raíces de la historia de salvación que siguen presentes, en las que yo estoy insertado, estoy injertado en esa historia de la salvación. Recuerda de dónde has nacido,
Recuerda de dónde te estás alimentando. Recuerda que vives de la gracia, que vives del don de la salvación gratuitamente ofrecida. Ese es el anámnesis, recuerda. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, en este mismo punto, en 1354, se nos precisa que después de ese momento especial de la liturgia, después de la consagración, que es, celebramos el memorial, que es la anámnesis, después viene lo que se llaman las intercesiones. Dice, en las intercesiones, la Iglesia, en la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio, sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Las intercesiones son, pues cuando hay una concelebración, después del acto de la consagración, es el mismo presidente el que ha continuado, ¿no? Así pues, Padre, al celebrar, pero en cuanto que comienza ya a ser un concelebrante o el otro concelebrante, el que recitan partes, ¿no?, de la liturgia eucarística, esas partes que recita un concelebrante y el otro, eso es lo que se llaman las intercesiones. Las intercesiones. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que recoge las intercesiones, qué es lo que dicen. Creo que es hermoso verlo. Bien, las intercesiones nos están uniendo a todo el cuerpo místico de Cristo, a toda la Iglesia terrestre y también a toda la Iglesia triunfante del cielo, también a la Iglesia purgante. Aquí la Iglesia en sus tres niveles, ¿no? La Iglesia que triunfa, que está triunfante en el cielo, la Iglesia que peregrinamos todavía en la tierra, la Iglesia que se purifica en el purgatorio hasta llegar al pleno gozo del encuentro con el Cristo glorioso. Esa Iglesia en esas tres fases se une en esas intercesiones. Por eso, fijaros que por una parte te pedimos que con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, el santo del día, todos los santos, confiamos obtener siempre tu ayuda. Aquí se comienza por traer a colación toda la Iglesia triunfante, recordándonos que esta liturgia no la hacemos únicamente desde aquí, desde nuestra situación de Iglesia peregrina, que esta liturgia se une también a la liturgia que está celebrando la Iglesia en el cielo, todos estos hermanos que están glorificados. Eso es lo primero. A eso unamos también el hecho de que, dice, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, nuestro obispo, etc. Bien. Bueno, pues aquí vemos que al mismo tiempo unimos la intercesión de la iglesia peregrinante y pedimos a Dios que la confirme. Estamos intercediendo. Se intercede desde la Eucaristía por esta iglesia peregrinante. Se pide en especial por el Papa, por el obispo. Es impresionante la costumbre de la iglesia de orar por el Papa y por el obispo. Es impresionante. Es un signo primero de comunión. Fijaros, cuando ha habido una herejía en la historia de la iglesia, una herejía, pues, alguien que rompió en su comunión con la iglesia, con Roma, como os podéis imaginar, pues una determinada herejía que rompe con Roma, una de las primeras cosas que hace es que en su oración quita esa referencia a tu servidor, el Papa, a tu obispo, tal, claro, eso deja de rezarlo. Porque ellos mismos son conscientes de que al haber roto en su comunión apostólica, lo que hacen es dejan de rezar. En el fondo es casi como, dejan de rezar, me refiero por el Papa y por el obispo. O sea, es una especie de autoexclusión, la de quien deja de rezar en su liturgia, pues por el Papa y por el obispo, una autoexclusión que es bastante significativa, bastante gráfica. Bastante gráfica. Cuando nuestros hermanos separados pues rompieron la Reforma, etcétera, pues con Roma, no es que Roma les dijese y le prohibimos rezar en sus liturgias, le prohibimos rezar por el Papa y por los obispos. No, eso no se lo prohibieron, pero ellos mismos dejaron de hacerlo. O sea, es decir, curiosamente, cuando falta la comunión de fondo, pues apostólica, claro, pues se deja de rezar por el Papa, se deja de rezar por el obispo, porque uno no se siente en comunión con él. Luego también esa intercesión pública es un signo de comunión, de que estamos insertados, ¿no?, en la Iglesia, en la sucesión apostólica y en la apostolicidad de la Iglesia. Eso es hermoso. Acordaros cómo hay pasajes del Evangelio en los que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice el texto del Nuevo Testamento, dice, la iglesia entera rezaba por Pedro. La iglesia entera rezaba por él. Y es impresionante ver que toda la iglesia se une en la oración por el Papa, sabiendo que Dios ha puesto sobre él pues un peso grande, para pastorear y para guiar a su iglesia. Un peso bastante más grande del que nosotros nos imaginamos, ¿no? Porque pues por pudor y por prudencia, pues la mayor parte de esas cargas que él lleva sobre sus hombros, pues permanecen ocultas, no son manifestadas, ¿no? Nosotros, si supiésemos, ¿no?, si nos pudiésemos asomar a esas cargas que puede conllevar el gobernar la iglesia entera, nos tomaríamos con mucho más fervor, nos tomaríamos mucho más a pecho pues esa oración por el Papa, por nuestro obispo. Es decir, es otra de las intercesiones. La primera intercesión, por lo tanto, nos pone en unión con la iglesia triunfante. La segunda nos pone en comunión con esta iglesia peregrinante. Se pide por todo el orden episcopal, los presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Y la siguiente intercesión, bueno, esto depende de cada plegaria eucarística, no es que todas tengan un orden exactamente igual, pero bueno, más o menos. La siguiente intercesión hace referencia a los difuntos. O sea, que es hacer como un signo también de comunión con la iglesia purgante, la iglesia que se purifica. La iglesia pide por sus difuntos, porque forman parte de su familia, y no los abandona, sino que sabe, ¿no?, conforme a nuestra fe católica, que pueden necesitar de nuestra solidaridad, pueden necesitar de ella. Y oramos por ellos. Y la mayor misericordia que podemos tener por alguien, pues no es meramente asistirle en sus necesidades materiales, sino que es
llevar el amor a esa persona hasta llevarlo a Dios, hasta llevarlo hasta acompañarle, hasta interceder, para que la salvación haya sido plenamente desarrollada y plenamente apropiada por ese ser querido difunto. Es también justo, ¿no? Es de justicia el que los que hemos recibido la vida física y los que hemos recibido también la vida divina por el bautismo de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores, los que hemos recibido de ellos, ahora también nos tomemos a pecho, ¿no? Y seamos apóstoles para también conducirles a ellos a la vida eterna, la vida plena, en el seno de la Santísima Trinidad, en lo que llamamos el cielo de la Iglesia triunfante. Bien, pues es que es de justicia que recibimos de ellos la vida, en un sentido, y nosotros también oremos por ellos, nos unamos a la Eucaristía, rezando por las almas de purgatorio, para también interceder por ellos, para que esa vida que ellos fueron instrumento de Dios para dárnosla a nosotros, ahora ellos también con la intercesión nuestra puedan recibirla en plenitud. Ellos fueron cauce para darnos la vida a nosotros. Ahora seamos nosotros cauce para darles a ellos la vida plena, la purificación que necesitan para gozar de la vida eterna plenamente. Es de justicia, y la Iglesia reza por sus difuntos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Es decir, la Iglesia no se rinde, no da por terminada su tarea, mientras que tenga alguno de sus hijos todavía en peregrinación o en purificación. Todavía estamos de tarea, todavía estamos en combate, no nos damos por dispensados, ¿no?, de seguir, de insistir a tiempo y a destiempo, de orar en toda ocasión. La Iglesia es madre, y fruto y uno de los signos de su maternidad es cómo intercede también por los difuntos. Bueno, por lo tanto, encuadrando un poco las cosas, estamos en la plegaria eucarística que viene después de la consagración en la Santa Misa. Primero viene lo que hemos dicho que es la anamnesis, un recuerdo del memorial que hace presente nuestra historia de la salvación, y luego comienzan las intercesiones que hace el mismo sacerdote que preside, y si hay concelebrantes, los hacen los concelebrantes. Primera intercesión, nos pone en comunión con la Iglesia del cielo, a través de la cual confiamos obtener siempre su ayuda. En segundo lugar, hacemos otra intercesión de comunión y confirmación de la fe y la caridad junto con el Papa y el Obispo. Y intercedemos por toda la Iglesia peregrinante. Y en tercer lugar, se hace una intercesión por todas las almas de los fieles difuntos. Bien, este es básicamente la estructura, que aunque, como digo, puede cambiar de una plegaria a otra, puede cambiar algunas fórmulas, pero básicamente podría ser esa. Luego también hay intercesiones propias para situaciones determinadas, ¿no? Pues, por ejemplo, intercesiones particulares que pueden ser elegidas. Pues para un día igual que se hace una intercesión propia cuando es un funeral, también puede haber una intercesión propia en un matrimonio, en un bautizo, pues por ejemplo, en un bautizo. Acuérdate también de estos niños que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Bueno, pues por ejemplo, o sea, es una intercesión particular porque en esa Eucaristía se celebra ese acontecimiento determinado. Eso también lo posibilita la Iglesia. Da esas facultades, ¿no?, esas posibilidades de que en momentos determinados, pues el sacerdote que preside pueda hacer una intercesión especial con motivo de ese matrimonio, con motivo de... Bueno.
Y también hay intercesiones que están ligadas a las fiestas litúrgicas, que puede hacer uno, pues, por ejemplo, pues el día de la Navidad, y se octava. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santa o en el día santo en el que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo. Es decir, se ha incluido una intercesión con la evocación de lo que ese día celebra la Iglesia especialmente. Todo ello está conformando lo que se llama la plegaria eucarística, que va después, que se prolonga después de la consagración. El momento central, si queréis, ¿no? Pues es el momento de la consagración. Por eso ese es el momento en el que nos arrodillamos, y también con ese gesto de estar arrodillados, pues que después nos ponemos de pie en el momento de la aclamación, anunciamos tu muerte. Bien, pero con ese arrodillarnos hemos expresado también gráficamente que tenemos conciencia de que en toda esa plegaria eucarística hay un momento de especial intervención del Espíritu Santo, que es el de la consagración. Y luego, una vez estando ya Cristo ahí presente, es como si se dijese, bueno, ahora que está el Señor aquí, ahora que le tenemos encima del altar, ahora que le tenemos tan cerca, aprovechemos su presencia para pedir por las intercesiones, para interceder por vivos, por difuntos, etcétera, etcétera, por la Iglesia, por el Papa. O sea, aprovechemos ahora que está tan cerca de nosotros para que el poder de intercesión de Jesucristo lo asuma la Iglesia. Yo a veces a los monaguillos, antes de salir al altar, les suelo decir, ¿no? Pues, oye, qué suerte tenéis, ¿no? Qué suerte tenemos de estar tan cerca de Jesús en el altar, en la celebración eucarística. Aprovechémoslo. Vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Que esa especie de privilegio que tenemos, les digo a los niños, ese privilegio que tenemos de estar tan cerca de Jesús, nos permita, pues, sacar todo el provecho de esa presencia de Jesús, que está ahí, Él intercede por nosotros. Luego aprovechémoslo, bueno, pues apliquémoslo todos, ¿no? Porque eso que se le dice a un niño, al monaguillo que sale al altar, se le puede decir a cualquier fiel que está ahí presente. Aprovechemos esa presencia de Cristo ahí para hacer esas oraciones de intercesión. Somos mendigos y, como es lógico, pues lo que hacemos es pedir, porque nos sabemos necesitados de la gracia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y el punto siguiente, el 1355, dice así: en la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Bueno, sencillamente hay que decir, en primer lugar, que la plegaria eucarística concluye y entra en la preparación para la comunión. Primeramente,
recordemos que la plegaria eucarística ha terminado con lo que se llama la doxología. La palabra doxología viene, doxa significa gloria. Es la parte que dice, o sea, por tanto, la glorificación de Cristo, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por cierto, un pequeño detalle litúrgico. A veces se observa el error de que esa parte la pronuncie o la diga todo el mundo, todos los allí presentes. No es correcto. Debe de ser pronunciada por los sacerdotes o los diáconos o el obispo que preside esa celebración eucarística. Y todo el pueblo se une en un amén solemne. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Por qué la pronuncia el presidente? Pues porque es verdad que el sacerdocio ministerial nos configura con Cristo de una forma que nos permite representar al Cristo cabeza, al Cristo que preside el cuerpo místico de Cristo. Luego, representando a ese Cristo glorioso que está en el trono, sentado a la derecha del Padre, decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente. Es una ofrenda impresionante como conclusión de toda la plegaria eucarística, que es sabernos salvados por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Él, con Él y en Él. Con un grado de unión a Cristo, pues, impresionante. Démonos cuenta de que es como si nuestro grado de identificación con Jesús fuese tan grande que uno no únicamente ha asistido como un espectáculo al memorial, al recuerdo de lo que a Jesús le pasó, sino darse cuenta que lo que a Jesús le pasó es lo que a mí me pasa. O sea, la historia de mi vida también es una historia de cruz que se convierte en resurrección por la gracia del Espíritu Santo. O sea, también la historia de mi vida está cristificada en Jesucristo. O sea, mis cruces están fundidas con la cruz de Cristo. Su resurrección es la prenda de mi resurrección. El mismo Espíritu Santo que brotó del costado de Cristo, ¿no? Ese mismo Espíritu Santo es el que a mí me asperja, me espiritualiza, ¿no? Y me sirve como de injerto de mi vida en la de Cristo. Por eso cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti uno mi vida, entrego lo que soy. Lo que yo soy es unido con Cristo y ofrecido al Padre para gloria de Dios Padre. Así concluye en la plegaria eucarística. Yo en este pasaje me suelo acordar mucho de la imagen de María al pie del Calvario, al pie de la cruz, que después del descendimiento de Cristo toma a Cristo en sus brazos, ¿no? Y pronuncia, y es como si la Iglesia pronunciase sus palabras, ¿no? Te ofrezco, Padre, al Hijo que me diste. También la Iglesia es como si fuese las manos de María. La Iglesia quiere ejercer de María, quiere ser también una patena santa en la que se ofrezca ese sacrificio de Jesucristo. Fijaros que decimos que nuestra ofrenda es la ofrenda de que que el sacerdote expresa, se identifica con Cristo, sacerdote, víctima y altar. Decimos esas tres cosas, ¿no? Sacerdote, víctima y altar. El sacerdote es aquel que ofrece. Bien, nosotros también ofrecemos en la misa. Víctima. También nosotros, nuestra vida, nuestras cruces, tienen que ser parte de la ofrenda unida a Cristo. Yo no solo soy el que ofrezco, sino también yo mismo me tengo que ofrecer junto con Cristo. Y tercero, altar. Sacerdote, víctima y altar. El altar está bien una referencia de dónde ofrecemos
Bueno, pues ofrecemos en el altar de la Eucaristía, pero con una patena muy especial. Y la patena especial en la que hacemos ese ofrecimiento, esa patena, tiene un nombre, que es el nombre de María. María es como la patena en el que la Iglesia hace su ofrenda. Si me permitís esa imagen, esa metáfora. En ella, como imagen de la piedad, en ella recibimos una lección de cómo ofrecer a Dios Padre. Y la Iglesia quiere prolongar ese ofrecimiento de María al pie de la cruz para seguir ofreciendo a Cristo al Padre. A esta parte se le llama la doxología. O sea, el momento de gloria, momento de gloria que nos introduce en toda la eternidad. Por eso hemos dicho antes que es que el ofrecimiento de Cristo al Padre no es un acontecimiento que tuviese lugar únicamente en aquel momento puntual, que es que se ha prolongado a lo largo de toda la eternidad. Bien, y aunque sea únicamente enunciarlo, que ya tenemos ocasión de prolongarlo, aquí viene, una vez que se ha concluido con esta doxología, el rito de la comunión. El rito de la comunión. Y lógicamente, pues, hay que decir que el sacrificio de Cristo, el sacrificio permanecería como incompleto si ahora no fuese consumido, porque un sacrificio ha sido actualizado para que ahora lo consumemos, para que lo consumamos, para que nos alimentemos de él. No hemos invocado a Cristo pues sencillamente por un recuerdo, sino porque teníamos necesidad de él, y cuando se sacrifica pues el cordero, etcétera, luego es comido, es de alguna manera, él es nuestro alimento. Ahora, por tanto, el rito de la comunión que viene después de la plegaria eucarística es la conclusión propia de ese sacrificio que hemos renovado. El Padre Nuestro introduce el rito de la comunión. Por lo tanto, rezar el Padre Nuestro es comenzar la parte preparatoria para la comunión. En primer lugar, pues porque nos hacemos una petición allí de danos el pan de cada día, y si no aún ese pan de cada día, pues tiene también un significado, una referencia a la Eucaristía, sin duda alguna. El Padre Nuestro nos está preparando para recibir la Eucaristía. De hecho, si os acordáis, cuando, por ejemplo, un día como la liturgia del Viernes Santo, que es un poco especial, ese día no hay Eucaristía. No hay Eucaristía, pero que sí que se reparte la Eucaristía que fue consagrada el Jueves Santo, ¿no? Bueno, pues se trae del monumento esa Eucaristía, se pone con un sencillo corporal, encima del altar, y se reza el Padre Nuestro para distribuir la comunión. Fijaros cómo ese día, que lógicamente no hay plegaria eucarística porque no ha habido consagración, se consagró el Jueves Santo. El Viernes Santo no se celebra la Santa Misa, pues porque estamos todos unidos al misterio de Cristo, que ha muerto y todavía no hemos celebrado su glorificación. Bien. Pero, sin embargo, al distribuir la Eucaristía, se trae del monumento, y lo primero que se hace después de poner el altar es rezar el Padre Nuestro. Esto nos tiene que ayudar para que siempre que recemos el Padre Nuestro, lo comencemos a hacer ya como en un tono de decir, me empiezo ya preparación inmediata para la comunión. Este Cristo que le hemos ofrecido al Padre, el por Cristo con él y en él, este Cristo que lo hemos ofrecido para gloria de Dios Padre, yo también me dispongo ahora a recibirlo personalmente. Es un venga a nosotros tu reino. Danos el pan de cada día. Pues sí, Señor. Rezando el Padre Nuestro me dispongo a comulgar bien, porque comulgar supone una comunión de voluntades, comunión de criterios. Por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Comulgar supone también tener un corazón reconciliado. Por eso dice, perdónanos como nosotros perdonamos.
La comunión supone, ¿no?, ese estado interior de reconciliación, etcétera, etcétera, y de comunión en voluntades, que se haga tu voluntad. Comunión en deseos, en afectos, es decir, el Padre Nuestro es una oración que busca la comunión del alma antes de recibir la comunión físicamente en el pan de la Eucaristía. Es una preparación para que tus afectos, tu voluntad, tu estado interior esté en comunión y luego se te da la comunión pues más tarde físicamente. Bien, ya continuaremos con este tema, con el tema de la comunión, que lo hemos dejado así un poco todavía pendiente de muchos comentarios, pero que quedémonos con esto hoy, con que el Padre Nuestro es la oración que nos introduce como rito próximo para preparar la comunión. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.